antes que todo, pues agradecerle a la audiencia por estar con nosotros el día de hoy. Tenemos la oportunidad de contar con el doctor Raúl Rincones, es biólogo marino, dedicado por muchísimos años al cultivo de algas y queremos pues darle la bienvenida. Este seminario llega gracias pues, al patrocinio de Prilapsa y de Mega Supply, dos pilares realmente invaluables pues, en la industria acuícola en Latinoamérica. Gracias a ellos por creer en nosotros, por esta oportunidad y pues le damos la más cordial bienvenida a todos y en especial a Raúl. Raúl se encuentra en Zanzíbar, por África. Esperemos que la conexión pues, nos ayude y podamos contar con él. En la oportunidad anterior, lamentablemente la conexión del internet nos jugó una mala pasada y no pudimos contar con él a plenitud. Sin embargo, en esta oportunidad, pues tenemos al doctor Raúl Rincones. Raúl es especialista, como decía, en algas y en recursos marinos, más de 30 años de experiencia en esta área, sobre todo en lo que es procesamiento industrial, comercialización de organismos marinos, en subproductos, énfasis en macroalgas marinas. Desde antes del 2000 tuve la oportunidad de coincidir con Raúl en la península de Araya. Para mi sorpresa, pues, y desconocimiento mío, ya Raúl cultivaba algas en la península de Araya de forma muy exitosa. Raúl tiene experiencia en gestión, desarrollo de empresas agroindustriales en países en desarrollo, incluyendo también capacitación y organización de comunidades costeras. Hay un trabajo muy arduo que ha hecho Raúl de manera de conseguir pues, que las comunidades participen de todo lo que es la industria acuícola y sobre todo la parte de algas particular. Pues, ¿no? Tiene participación directa en proyectos de investigación y desarrollo, en innovación, utilizando procesos de avanzada tecnología y un amplio conocimiento de la investigación básica y aplicada, tanto en laboratorio como en plantas comerciales también. Desarrollo de proyectos en el Caribe, en África, como les decía, que tiene ya un buen tiempo, en Panamá, México, Brasil, Asia y en Venezuela. Raúl realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y anterior a eso obtuvo su licenciatura en la Universidad de Long Island, en Southampton. Pues bueno, sin más preámbulos, les dejo entonces pues con la grata presencia del doctor Raúl Rincones y su exposición sobre todo lo relacionado con cultivo de algas y el desarrollo después de una industria que esperemos que sea muy próspera en Venezuela. Adelante, Raúl, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y buenos días para ustedes. De verdad, Alex, agradezco enormemente la oportunidad. No puedo estar más que complacido y agradecido por este chance desde que nos está brindando la tecnología, que no desde hace mucho esto era más complicado. Y bueno, quería también aprovechar la oportunidad de en este grupo organizado por la Sociedad Venezolana de Acuacultura, la cual ya conozco a buena parte de sus miembros fundadores y los que están ahora reintegrándose también. Y no quería extenderme mucho en el inicio, solamente ir a lo que les voy a comentar hoy. Vamos a estar haciendo un recorrido por lo que ha sido, lo que son la industria de algas y ponerlas en contexto con la acuicultura, ya que yo deduzco por unas conversaciones que tuvo con Alex que la audiencia de hoy está más relacionada con el sector camaronero y quizás con el sector piscícola. Y no puede ser mejor oportunidad para poder
comentarles de este importante y valioso recurso, y ya verán por qué. Vamos a hacer un recorrido por inicial de lo que son las algas, lo que representa a nivel mundial en términos de producción, en términos de mercado, de uso de aplicaciones, y luego de eso vamos a tener una cronología de lo que han sido las experiencias en Venezuela, ya que esto está enfocado hacia el tema de Venezuela, y me enorgullece pues poderlo hacer, a pesar que no estoy en este momento allá, pero estoy por regresar y he estado activo, pues no estoy desvinculado, tengo una empresa allá y estamos trabajando en Venezuela. Y después de la cronología vamos a estar un poco más ya en detalle de lo que son las especies que tenemos en Venezuela, las experiencias de cultivo actuales y las perspectivas. Y adicionalmente la posibilidad de integrar el cultivo de las macroalgas en granjas piscícolas marinas y en granjas camaroneras, ¿no? Que he tenido en tiempos recientes, bueno, no es de ahora, desde hace intermitentemente interés de la industria camaronera en ver de qué manera se puede integrar este rubro en su sistema de producción. Bueno, yo no sé qué tanto ustedes consultan al anuario estadístico de la FAO. Tiende a ser una información bastante buena. Yo me guío, no lo tomo como una Biblia, pero sí lo uso referencialmente. Y precisamente de ello he tomado una información que aglutina lo siguiente. Ustedes saben que el anuario estadístico del Sofía, ¿no? Se publica de 2 en 2 años y lo que publica con 2 años anteriores. Entonces, estos son datos publicados en el año pasado, pero vienen hasta el año 2018. La acuicultura representa 54,1% del total de la producción pesquera y acuícola. La acuicultura marina y costera representa el 55%. Las algas marinas representan el 51,3% del total de la producción de la acuicultura marina y costera. Y el 99,5% de la producción de la maricultura de algas está concentrado en Asia. Bueno, eso muchos de nosotros lo suponíamos o lo sabíamos. Además, hay 8 géneros de algas marinas que proporcionan el 96,8% de la producción. Quiere decir que esto está bastante, y esto ocurre en mucho en la acuicultura, ¿no? Ya se tienen como especies domesticadas, adaptadas, y además por su mercado y su valor, ¿no? Vamos a hablar de esas especies y vamos a hablar de esos géneros cuáles tenemos en Venezuela, cuáles hemos producido y cuáles podemos producir. 2 géneros de algas marinas son los organismos más producidos en la maricultura en el mundo. El valor del sector de la acuicultura de algas marinas puede ser mucho mayor, especialmente si se le atribuye el valor de los servicios ecosistémicos proporcionados por ellas mismas. La acuicultura extractiva es ligeramente mayor, un 50,6%, con respecto a la acuicultura alimentada. Y esto es sorprendentemente interesante por lo que representa en términos, cuando se habla de la extractiva, estamos hablando de básicamente de bivalvos, de moluscos bivalvos y macroalgas, con representación a los otros que serían peces y crustáceos, ¿no? Bueno, en cuanto a la distribución, aquí vemos como en esta tabla vemos cómo va incrementándose. Aquí tenemos los moluscos y cómo las macroalgas van subiendo el punto tal que hoy por hoy dominan la producción mundial en el resto de los demás organismos, ¿no? Esto es en millones, en miles de toneladas, perdón, en términos porcentuales. Tenemos aquí el 51,3. De los principales organismos, sumando todos los organismos que se producen en la acuicultura, para muchos sorpresas, para los que estamos involucrados con las macroalgas no lo es, pero tenemos que en cuanto a el peso, en miles de toneladas de peso vivo, tenemos que la sacarina japónica, que es una macroalga que se conoce como kombu y se cultiva ampliamente en China y en Japón, es la mayor. Se le sigue Euquema, que la tenemos en Venezuela, que también se cultiva acá en el este de África, se cultiva en el sudeste asiático, en la India, en Brasil, en Panamá. Tenemos a la Crasostrea, que son las otras varias especies. Tenemos lo que todos ustedes que no necesitan ninguna presentación, el Litopeneus banamei, Peneus banamei, y la almeja de Manila, y la gracilaria, fíjense ustedes, la gracilaria, la pórfera, que son algas rojas también,
La pórfira, que es una alga comestible, la Gracilaria y la Euquema, que lideran, bueno, que están aquí arriba, en términos son más que todo para la industria de carragenina y agar, que ya les voy a explicar también de qué se trata. Y tenemos acá Capa Ficus, que esto es un debatible, creo que hay un problema de inversión con los géneros, pero tengo entendido que es Capa Ficus la que lidera más que la Euquema. Pero en fin, tanto Capa Ficus como Euquema son productores de carragenina y las tenemos en Venezuela. Por aquí está el sargazo un poquito más abajo, pero bueno, podemos ver claramente que los géneros de macroalgas, en este caso esta que estoy señalando acá con el cursor, la Euquema, la Gracilaria y la Capa Ficus, las tenemos en Venezuela. Y la hemos cultivado en Venezuela y la tenemos domesticada en Venezuela. Bueno, tenemos en términos de porcentaje y en términos de evolución lo que son o lo que representan. Ya vimos que la sacarina japónica es bueno, en comparación en los últimos 8 años, ¿no? De la última década del 2000, perdón, los 20 años, vemos cómo subió, pero interesante cómo logró posicionarse de un 2.9% a un 29% en 20 años y cómo logró también, bueno, esto baja un poco, pero ¿y por qué hago énfasis? Porque estas tres aquí, que son rodofitas o algas rojas, la hemos cultivado en Venezuela. Y la podemos seguir cultivando, la estamos cultivando y la vamos a seguir cultivando. Bueno, sigamos. Bueno, estas que están acá, podemos señalar, estas son para consumo de alimentos. La undaria es el conocido wakame en la cocina japonesa. Pero también, aparte de su uso alimenticio, la undaria, quería hacer una brevedad, no me voy a extender acá porque es una alga de agua fría, pero yo estoy vinculado a un proyecto en Argentina y otros en Europa, porque de aquí se extrae un compuesto que se llama fucoidano, que tiene un alto poder como anticancerígeno y induce la apoptosis del tejido maligno. Y ahorita con el tema COVID también ha arrojado unos resultados bien interesantes en la parte nutracéutica. Bueno, sigamos acá. Por los principales países, pues era de suponerse que China con el kombu, con la sacarina japónica, liderara la producción de Indonesia, que tiene de los 3 grandes grupos de algas tropicales, Gracilaria, Euquema y Capa Ficus. Corea, que tiene wakame, tiene pórfira, que ahora se llama piropia, que es para el consumo humano, que es el famoso nori. Y aquí tenemos Corea del Norte, Japón. Fíjense ustedes, que uno podría pensar que en Japón, bueno, sí, fue un centro importante de producciones, pero fíjense que China, como era de esperarse, pues ha liderado, pero Filipinas e Indonesia, que son países tropicales y en vías en desarrollo, pues también están bien posicionados en términos de producción. Más abajo por acá tenemos a Vietnam y por acá es donde estoy yo en este momento, que bueno, puede ser algo pequeño en términos porcentuales, pero en lo que representa la economía, la isla de Zanzíbar, que pertenece a la República Unida de Tanzania, pues aquí hay más o menos unas 25.000 personas y unas 15.000 a 18.000 toneladas que se producen anualmente. Todo por la maricultura. Bueno, ¿para qué las algas? Bueno, fíjense, el mercado y valor agregado de los productos de macroalgas, esto lo tomé yo de un trabajo, me pasé la referencia, ahora se las doy, es muy interesante, es un review que recientemente hizo 2 grandes de las algas y de la nutrición acuícola, como el doctor Terry Chopin y el doctor Albert Tacon, con el apremio de terminar la lámina, no lo coloqué la cita, pero se las puedo dar. Les recomiendo ese trabajo, como los datos anteriores también, los obtuve de ese trabajo del 2020. Todos me imagino ustedes que están en la industria acuícola deben saber de los trabajos del doctor Albert Tacon. Pero bueno, ese trabajo con el doctor Terry Chopin de la Universidad de New Brunswick en Canadá hace este resumen con respecto al valor. Lo que más valor tiene, bueno, están hacia el tema, el área de los farmacéuticos y compuestos bioactivos, estamos hablando aproximadamente de $1,000 por kilo de extractos de las macroalgas. Después le siguen los nutracéuticos, los cosmecéuticos. En eso están los fucoidanos, que es que le comenté un poco,
también se están extrayendo unos nutracéuticos bien interesantes de sargazo y de las gracilarias también. Entre 500 y $1,000 por kilo. Después vienen químicos ingredientes. Aquí está la carragenina, aquí están la alimentación humana, pues, como el guacame, como también vamos a ver que en el Caribe también consumimos algas Euquema, Capaficus y Gracilaria. Entonces tienen un valor entre 20 y $200 por kilo. Los agroquímicos, los biopolímeros y alimentación animal, entre 1 y 20. Esto que es un tema de los biocompositos, que son todos los bioadhesivos y todos estos empaques biodegradables, biomateriales, y que esto está saliendo, todavía no se tiene definido ni el volumen ni los valores, pero eso viene en camino. Les digo que más temprano que tarde vamos a estar escuchando bastante o vamos a tener en la mano productos hechos ya como envases, empaques, vasos, botellas a base de macroalgas, de extractos de macroalgas, ¿no? Y bueno, con respecto, que quizás es un tema que algunos de ustedes deben haber escuchado con respecto a los biocombustibles, los biodiesel, biogases, pues realmente yo soy un escéptico con respecto a darle ese uso a este recurso. Pienso que hay aplicaciones mucho más importantes y más valiosas. Todavía no estamos listos con la tecnología de producir. Ahí les comento brevemente que los Estados Unidos tienen un proyecto, creo que si mal no recuerdo se llama Mariner. Algunos que me escuchan deben haber escuchado. Es un megaproyecto con muchísimo dinero, donde está la NOAA, ¿no? Y están otras instituciones, para producir miles y miles y miles y miles de toneladas para biocombustible. Yo nunca me he apuntado hacia ese lado, siempre he estado orientado hacia eso, y bueno, y obviamente para que eso sea rentable, pues tiene que ser un precio muy bajo para que pueda ser utilizado para quemarlo, pues como la parte de biocombustible, y por supuesto su producción tiene que ser muy, muy baja. Todavía creo que no hemos llegado ahí a nivel comercial. A las experiencias están, las patentes están, pero no estamos montados en esa todavía. Bueno, esto es un bosque de kelp. No sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es el kelp. Son algas grandes que están en las aguas frías. Nosotros en Venezuela, en el Caribe, no la tenemos. Nuestros kelp más cercanos están a partir de Perú, del lado Pacífico, y a partir de México por la América del Norte. Pero sí tenemos unos bosques de kelp importantes en la costa pacífica, y un poquito más o menos en Argentina, en la Patagonia. Bueno, la industria de fitocoloides, que es lo que quizás a lo mejor me voy a concentrar en lo que refiere específicamente a los usos y aplicaciones, porque en el contexto de lo que es Venezuela y de lo que nosotros tendríamos o deberíamos orientarnos para su aprovechamiento de la biomasa. Entonces vamos a hablar del fitocoloides. Tenemos a los alginatos, las carrageninas y el agar. ¿Qué son los fitocoloides? Bueno, son realmente conocidos como del fico de algas coloides como gomas. Son gomas o geles extraídos de las algas marinas, como le dice su nombre. Como ya en la lámina anterior mencioné alginatos de las algas pardas, a la feoficia, y las algas rojas, agar y carragenina. Son componentes de la pared celular y sirven de soporte y protección a las algas, porque forman parte de la arquitectura y permiten darle elasticidad para ellas estar sobre todo cuando crecen en las áreas rocosas, son expuestas, para ellas se han adaptado y por eso las producen, sintetizan estas gomas como soporte. Bueno, se utilizan ampliamente en la industria de alimentos y farmacéutica. Aquí vamos a ver un resumen, no voy a tener mucho, voy a verlo por arribita. Espesante, estabilizante, propiedades de suspensión en jugos de frutas, salsa, crema, cerveza, gelificante, alimentos para animales, sobre todo los enlatados, gelatinas, rellenos de aceituna, esa pimiento que tiene la aceituna, eso se hace con alginato y con carragenina. Fabricación de quesos, helados, cubiertas de fruta en pastelería. En la industria farmacéutica la tenemos con muchísima frecuencia. La encontramos en los jarabes, hacen que los jarabes sean más espesos, de esa manera uno puede que la medicina, sobre todo si un jarabe para la tos,
que deslice lentamente por la faringe, por la laringe para poder absorber el medicamento. Emulsiones, lociones, cremas, polvos de impresión dental, todas esas polvos, esos alginatos, desintegración de tabletas. En la parte textil también hay bastantes usos, y en las otras, bueno, industria de papeles de calco, sellado de conservas, electrodos, soldadura, en fin. Pero bueno, en cuanto a esto, este es un mercado del 2017, pero más o menos ha crecido a pongámosles como un 3, un 4%. La carrageenina dominaba el mercado de los 3 grupos de ficocoloides, seguido por alginato y de último el agar-agar, que siempre ha sido un mercado mucho más pequeño y limitado a alimentos. El agar bacteriológico es un mercado muy pequeño. Creo que es no llega ni siquiera al 2 al 3%. Aquí tenemos, en el caso de las carrageninas, tenemos dominadas por estos géneros, Capaficus, más que todo Capoficus y Euquema, son los géneros porque son cultivables. Ninguna de estas otras especies se cultivan. Se ha intentado, pero no se cultiva. Tenemos que Japón, Indonesia, Indonesia y Filipinas lideran el mercado de Capaficus himnia, un poquito también acá en Tanzania, donde estoy. Los alginatos es un mercado que le sigue en más o menos como la mitad con respecto a la carragenina. Tiene propiedades parecidas. La carragenina es un gel termorreversible, para brevemente no entrar en detalle. Los alginatos son geles que es un coloide que gelifica en temperatura ambiente. Entonces tiene un uso y unas aplicaciones muy importantes. Sobre todo también se utiliza para la encapsulación, microencapsulación. Y después le sigue el agar en menor proporción y dominado básicamente por Gracilaria, que es el género que más se cultiva. Estos otros géneros, el Iridium, Pterocladia, Gracilariopsis, la tenemos en Venezuela, ya vamos a hablar de ella, ya la vamos a conocer mejor. Y tenemos que, bueno, los principales países están Indonesia y Chile en cultivo. En España y Portugal y Marruecos extraen de los bancos naturales, extraen el iridium. Estados Unidos un poco, México también un poco, y Nueva Zelanda también, pero no hay cultivo. Los cultivos están en Chile e Indonesia, y un poquito en Japón y un poquito en China, para agar. ¿Okay? Pero les voy a mostrar algo interesante, porque la gracilaria que se produce, la mayor producción de gracilaria se produce en volumen, se producen en lagunas camaroneras, por cierto, y en lagunas de peces, en lagunas costeras. Bueno, aquí tenemos una ilustración de lo que son los principales usos de aplicaciones en cárnicas. La industria cárnica es muy importante. Los embutidos hace que evita la sinéresis, la pérdida de líquido de la carne, se le inyecta con una salmuera y le da la textura y evita que se seque. Bueno, a los helados le da la cremosidad, en las bebidas achocolatadas es una fija, en los quesos, y bueno, y ven aquí el relleno de las aceitunas, entre otras aplicaciones en alimentos, ¿no? Bueno, un poco ustedes se preguntarán, bueno, ¿y los precios? ¿Cómo está eso? Bueno, interesante, ¿no? La gracilaria bajó un poco, y sin embargo, y eso es debido porque Indonesia ha logrado unos costos de producción muy bajos, porque simplemente la cultiva tirándola en las lagunas, y ella crece prácticamente sola. El requerimiento de mano de obra es muy bajo, se fertiliza con los efluentes de los peces y de los camarones, y es muy eficiente el sistema. Y además, bueno, ya vamos a ver más adelante, voy a hablar un poco de los cultivos integrados y los beneficios de unos con otros. Eso también lo voy a conversar, lo vamos a ver. Y Capaficus alvarezi aumentó, pero me dicen que se espera que el precio fluctúe entre 1.400 a 1.800 dólares la tonelada. Y Euquema denticulatum, que es la principal especie que se cultiva acá en Tanzania y un poco también en Kenia, es un precio menor, porque también su demanda es menor. Es un mercado, es más o menos 80 a 20. El 80% de la demanda es de Capaficus alvarezi y el 20%
Y se debe a que ambas tienen carragenina, pero Capafico produce carragenina tipo capa, que es una carragenina más fuerte, más dura y de mayores aplicaciones, de mayor demanda, y la iota carragenina, que es sintetizada por la Euquema denticulatum. Nosotros en el Caribe tenemos la Euquema iciforme, ya la vamos a ver, produce iota y es un gel elástico. Entonces, aparentemente, por lo que me dicen, y lo digo con propiedad porque estoy vinculado a una planta procesadora de carragenina y agar directamente, la demanda mayor es de capa carragenina y por tanto la demanda entonces de capa ficus alvarezia. ¿Okay? Estas otras tres especies, Chondrus crispus, esquingiatina, producen carragenina, pero gomas también, pero este precio es alto porque son bancos naturales y es escaso. Y se dan en aguas frías, por ejemplo, en el caso en Chile, en Igartina, se explota en los bancos naturales en Chile. Y Chondrus crispus se ha explotado en la costa atlántica de los Estados Unidos y en la costa irlandesa se conoce como el Irish moss o el musgo irlandés, pero ya prácticamente sus bancos han mermado y por ser escasa es costosa. Y para uso de ficocoloides, tal como menciono acá, porque bueno, sí se le han dado otros usos alimenticios interesantes, pero para usos industriales, que es donde estoy, que es en el tema que estoy hablando en este momento, estoy abordando en este momento, realmente es complicado depender de estos recursos. Entonces, estamos acá con estos en cultivo, estos tres grandes, y voy a seguir hablando de ellos porque la hemos producido en Venezuela. Bueno, esto también es interesante, a mí me gusta mucho esta ilustración porque muestra la cadena de valor de las macroalgas en el sudeste asiático y vean todos los componentes y todo lo que implica en términos de personas y de valor, los granjeros, las empresas comercializadoras, las empresas integradoras. Aquí tenemos las exportadoras, las plantas procesadoras. Después las plantas que procesan el gel, generalmente se la venden a empresas, a compañías texturizantes que la mezclan con otro tipo de geles para darle una textura específica. Generalmente, si yo soy una fábrica de helados, yo muy poco, yo uso una carragenina pura, o si tengo una fábrica de embutidos. Yo compro un producto que me viene estandarizado con otros coloides o con otros geles y para darme la consistencia y la calidad que necesito. Y esto le venden, esto es compañías texturizantes que se encargan de hacer esas formulaciones, se la venden, se lo suministran a la compañía de alimentos y ella a su vez pues ya a la distribución en el supermercado pues es el sándwich de pollo que nos comemos, o de jamón, o de pavo, o de salchicha, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, esto es interesante porque aquí vemos toda la cantidad de gente, de empresas y de valor que va fluyendo en esta cadena. Muy interesante. Bueno, este producto, esto es una foto un poco viejita, pero este producto es hecho o se hacía en Dominica, aquí cerca de, aquí digo yo, cerca de nosotros en el Caribe. Fue un emprendimiento muy interesante, yo tuve la oportunidad de estar allá, porque lo que hizo fue embotellar y darle diferentes sabores a crear bebidas a base de algas. Esto que ven aquí abajo, eso es Euquema o Capafico. Ven aquí con fresa, con ginseng, con maní. Y esto es un producto bien interesante que se ha popularizado, ha existido, pero últimamente ha tomado un interés muy importante en la cuenca del Caribe, inclusive en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, donde es de origen irlandés, se prepara con algas productoras de agar o carragenina, con cualquiera de las dos, se mezcla con frutas, con licores, con postres, se cree por lo menos lo que me han dicho reiteradamente, que posee en las Antillas, que posee propiedades afrodisíacas, y en la isla de Coche se han preparado bebidas localmente durante los cultivos comerciales que estuvieron funcionando hace un tiempito. Y fue interesante la experiencia que tuvimos allá y creo que esto vale la pena retomar. Estamos en eso.
se está desarrollando un producto similar en Panamá. Bueno, estas son cómo se consumen, se le conoce como CIMOS. Este es un producto muy artesanal hecho por pueden ver aquí, este es Gracilaria y Euquema, secadas, son muy parecidas. Y esto como con la receta, cómo se prepara y de esa manera se vende en los supermercados, en las tiendas y es muy interesante, ¿no? Esto es el procesamiento a nivel muy artesanal. Esto es la foto, la imagen de la izquierda es en San Lucia, en la isla de Santa Lucía, donde yo estuve ayudando a esta asociación en la parte de los cultivos, en estos los diferentes productos que se extraen y que se comercializan. Aquí tenemos una tablita que yo tomé con base en mi trabajo. Yo estuve trabajando en San Lucia, en Grenada, estuve trabajando en San Vicente de las Grenadinas. Y bueno, para que vean más o menos el precio por botella, por frasco, de $2,5. Frutas tropicales, se mezcla con los sabores. Esto es las diferentes marcas de aquel momento. Algunas están, otras no. Pero más o menos que tengan ustedes una idea, pues esto es un producto ya establecido. Algunos lo pasteurizan, le ponen esencias, otros le ponen licor. Es toda una gama de usos y aplicaciones que tiene una parte cultural que lleva y tiene ya, yo diría que, por lo que me comentan, fácilmente unos 60, 70 años de que tienen en las Antillas, y eso fue obviamente traído por los irlandeses y cuando estas islas fueron colonias británicas hace unos 50 años. Bueno, estas son diferentes presentaciones de los productos. Este de la izquierda abajo, ven, yo ya se los mostré. Este es un producto enlatado con sabor a vainilla, con sabor a maní, en diferentes partes. Bueno, ahora vamos a otro tema. Es un tema que me gusta mucho, es un tema que por no decirle que me apasiona. Es porque en tiempos recientes se ha desarrollado unas estrategias. Fueron los primeros trabajos que yo leí fueron en la India, abordando un aprovechamiento integral de las macroalgas marinas. Y me refiero específicamente, y por eso hago énfasis en esto, en las especies que tenemos en Venezuela y que hemos cultivado en Venezuela y que nos vemos en la necesidad de seguir cultivándolas. Obligados, porque es importante, esto hay que tenerlo. Bueno, el caso de Capaficus alvarezi, y ya la he mencionado varias veces y ya les voy a explicar la historia de Capaficus, tanto capa carragenina, como les mencioné, que produce como bioestimulantes líquidos, se pueden obtener del material que se cosecha directamente en las granjas marinas. Por ejemplo, en una granja en mar abierto, donde la productividad es mayor, una hectárea de Capaficus puede producir 320 toneladas de algas frescas al año, de las cuales se obtienen 192 toneladas de fertilizante líquido, o sea, un 60%, además de 3,5 toneladas de carragenina, que sería el 3,5%. ¿Ok? Este proceso es un proceso muy sencillo, aparte que las algas sirven como trampa de CO2 atmosférico, y eso también lo vamos a conversar. De las algas frescas se extrae el fertilizante o el bioestimulante, y la alga seca, de la cual el granulado de lo que se obtiene ahí, se puede sacar la bebida o se puede sacar agar o carragenina. Cuando me refiero a los bioestimulantes, les voy a mencionar algo, porque quizás ustedes también hayan escuchado, y si algunos de ustedes están vinculados o han tenido experiencia en la agroindustria, pues también han escuchado que también hay productos a base de algas marinas. Pues ciertamente se debe a estos componentes, a la variable nutricional, a la variable bioestimulante, que son aminoácidos, betaína, ácido algínico, en el caso de las algas pardas, adherente natural y acondicionador de suelo, y la variable hormonal, que son las protohormonas, que son estos tres grupos. Fíjense, los efectos del uso de extractos de algas como reguladores de crecimiento incluyen el aumento de rendimiento en los cultivos agrícolas, el retardo en el deterioro de la fruta, mejoras generadas en el vigor de las plantas, incluyendo su calidad de rendimiento, la capacidad para soportar condiciones ambientales adversas. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí tenemos un producto a base de orgánica, 100%. Se le atribuye a la fitohormona, principalmente a auxinas, citoquininas y guebrilinas, y además otros micronutrientes que forman una especie de
cóctel que funciona muy bien. Y ya les voy a mostrar los componentes que tiene ese cóctel aparte de las fitohormonas. Tiene microelementos y tiene aminoácidos, tiene vitaminas. Y eso se debe a, y es la única forma de poder explicar que con muy poca cantidad, de 3 o 4 litros por extracto, por hectárea diluido, da unas respuestas excelentes. Este es un producto de la India. Podemos ver aquí cómo han distribuido los diferentes componentes del extracto. Y es de Capa Ficus alvarez. Tenemos que esto es un proyecto interesante porque esto se generó de un centro de investigaciones que hizo toda la validación de los extractos con las macroalgas y con varios centros agronómicos los validaron, pero, perdón, estaba la empresa privada detrás aupando esto, hacer seguimiento, y después cuando eso estuvo listo, pues la empresa simplemente aprovechó ese know-how, por supuesto pagando los debidos royalties, los debidos derechos que merecen las investigaciones, pero sí hubo un aprovechamiento de una investigación aplicada industrial que derivó en un producto muy exitoso. Aquí hay unos datos de performance, de eficacia. Por ejemplo, tenemos acá que con una pequeña dosis de 1.6 litros, pues, en el caso del plátano, del cambur, podemos obtener un incremento del 38,5%. En el caso del tomate, con 2 litros, y estas son las 12 aplicaciones, me voy a detener, puedo compartir con ustedes esta información después o me la piden. 61% en la caña, 28%, fíjense ustedes acá. Eso es bien interesante en el frijol verde, en el trigo, 47%, en el quimbombó, 17%, soya, 16%, bueno, en fin, aquí vamos. Es muy interesante cómo estos extractos funcionan o han funcionado en diferentes cultivos. Y estoy hablando que esto es un extracto hecho con una alga que tenemos en Venezuela. Y si bien que ya existían productos comerciales hechos desarrollados por plantas de algas de agua templadas, sobre todo los kelps, y ya tenían fácilmente 50, 60 años estos productos en la calle, pero el hecho de haber determinado que algas rojas tropicales, de las cuales no se le había prestado la debida atención, ya que estaban enfocadas hacia la parte de las gomas, de la agar-agar, de la carragenina, en este caso de la carragenina porque era Capa Ficus, se determinó pues, que también tenía estas propiedades y se han aprovechado. Aquí están podemos en esta tabla las diferentes concentraciones en ppm de los diferentes tipos de fitohormonas. Aquí también tenemos el componente del extracto prístino. Esto es sin nada, simplemente el extracto prístino de los diferentes minerales, materia orgánica, sodio, calcio. Tiene bastante potasio, como pueden ver acá. Otro importante elemento es el hierro. Aquí, el hierro. Bueno, estos son productos comerciales hechos en Europa, en Estados Unidos, a base de algas de agua fría. Aquí tenemos bueno, los diferentes precios. 500 mililitros se venden entre $9, $6, $4 un litro. Este producto, todos estos son de algas de agua fría, pero que es de Capa Ficus, tengo una idea, más o menos un litro, está alrededor de los $9,5 en la India. Bueno, fitobióticos. Estaba leyendo que no he tenido la oportunidad de asistir, estaba un poco ocupado, pero sí vi que dentro de los invitados en las conferencias, en los seminarios, se está hablando de los fitobióticos. Pues les tengo también información de que con la Capa Ficus pues, se han logrado hacer unas evaluaciones con los fitobióticos, resumiendo lo que son un enfoque sustentable para modular la microflora intestinal de animales de bajo cultivo, como los probióticos, los prebióticos y en este caso los fitobióticos, que son compuestos naturales derivados de levadura y, por ejemplo, el Sanacor. Y voy a hacer énfasis, me voy a detener un poquito en Sanacor porque me llamó la atención dos estudios que se hicieron aparte, pero compararon, me atreví,
quizás a lo mejor fui demasiado osado en tratar de hacer una comparación, pero ustedes, los que me escuchan, si hay algunos que trabajan con nutrición acuícola y con nutrición de camarones, pues quisiera después escuchar sus comentarios. Pero vean los resultados de este ensayo. Esto en Camaco, esto es una camaronera en Panamá, esto fue en el año 2010. Se hizo un tratamiento con un producto que es Sanacor y se logró, por ejemplo, una supervivencia del 24%. Esto fue obviamente con Banamey, 5.8% en talla. Bueno, el alimento aumentó el 20% y el crecimiento aumentó un 6,3%. Ahora, se hizo un ensayo, me están diciendo que es comparar peras con patillas, algo así. Y por eso digo, a lo mejor fue muy atrevido al querer hacer una comparación, pero simplemente me llamó mucho la atención, a pesar que fue un estudio preliminar, y quisiera ver qué más se deriva, porque se hicieron con un extracto de Capaficus alvarezi y lo probaron con Peneus monodon en la India, y obtuvieron los siguientes resultados. Fueron uno control sin el extracto de Capaficus y el otro con el extracto. Y vean aquí, la laguna número 2 tenía el extracto y hubo un aumento de promedio diario. El peso promedio también por cosecha fue superior. La supervivencia fue mayor y la tasa de conversión de alimentos también fue menor, o sea, fue mejor con este ensayo, ¿no? Ahora, aquí más o menos el ensayo fueron muy parecidos los dos, a pesar de que eran dos tipos de camarones diferentes, pero sin embargo, fíjense ustedes aquí, la densidad fue muy parecida, la talla pues fue PL25 en cada uno. La concentración del producto fue de 50 litros porque este fue líquido lo que se le agregó, mientras este fue granulado. Y el índice el IBD fue mayor con Capaficus, ¿no? Este es en el caso de, este es el ensayo con Capaficus. Y vean aquí la laguna 2, cómo fue la tasa promedio de crecimiento. ¿Sí? Bueno, saliéndome de ahí y entrando en lo que quería, ya poniendo ya en contexto lo que ha sido, lo que hemos hecho o lo que se ha hecho en Venezuela, tenemos acá, voy a darle una breve reseña de una cronología, y las experiencias datan del año 86 en la costa de Falcón. Esta foto acá es en el Guamache, la Ensenada de la Veguita, como Alex conoce por allá, y algunos de ustedes quizás han tenido la oportunidad. Es un lugar muy interesante en la costa norte de Araya porque hay una surgencia, hay unas zonas ideales para la maricultura que lamentablemente no hemos tenido continuidad, pero debido a la surgencia y debido a muchas condiciones específicas, cualquier cosa que pongamos en el mar va a crecer, llámese bivalvos, llámese macroalgas, en este caso de acuicultura extractiva, ¿no? Y me imagino que el tema de los peces y también funcionará igual. Bueno, esta es la parcela que teníamos nosotros en la época, en la década al principio de la década de los 90. Como les comenté, el inicio fue en el Cabo San Román y yo participé directamente ahí. Yo estuve involucrado en ese proyecto con una especie local de gracilaria. Después, en el mismo año 86, la empresa Geles del Caribe inicia actividades en una planta piloto en Cumaná para extracciones de agar y financiado por la actual FONACYT, que era el CONICYT en el momento. Luego, en el año 88, el Grupo Polar adquiere esta empresa, comienza la recolección y procesa algas de ribazones de Gracilariopsis, ya vamos a hablar de Gracilariopsis, productora de agar. Y iniciamos, yo me involucré en el año 89 con el Grupo Polar, iniciamos el cultivo piloto de Gracilariopsis usando sistemas de fondo, y después, entre el 90 y el 92, Geles del Caribe amplió la planta. Este es el sistema que utilizamos. Esto eran unas varas de bambú a las cuales le tejíamos la cuerda de gracilaria. Esta gracilaria la colectamos de unos parches de unos bancos naturales que están aquí.
y por eso escogimos este lugar. Es un lugar muy, muy bajo, pero de muy alta productividad y protegido del oleaje. Después iniciamos un sistema de balsas que ya vamos a ver en la segunda parte. Estas son las arribazones que habían tanto de los cultivos como de los bancos naturales. Las recolectábamos, igual las secábamos, las aprovechábamos. En la segunda etapa, aquí está el colega Jorge Rubio, lamentablemente desaparecido físicamente en el año 98. Conjuntamente trajimos a Venezuela a Capaficos Alvarez en el año 96. Entonces esta foto es del momento y lo hicimos con la finalidad de diversificar lo que teníamos en ese momento, que nada más era Gracilaria. Pero ya les explico en esta tabla. Bueno, en el año 92, como les dije, pues ya se llevaron a granjas comerciales de 10 hectáreas. Lamentablemente en el año 94 el Grupo Polar cierra operaciones y eso, en una conversación que tuve con Alex Guevara, fue un poco teniendo que ver como el tema de la inserción de la comunidad en estos proyectos, que nunca ha sido fácil, pero fue básicamente un tema más de integrar socialmente este proyecto y de vincular a las comunidades de una manera sustentable que otra cosa. No obstante, en el año 96, ex trabajadores de Helca, incluyéndome a mí, yo tuve lideré esa iniciativa, fundamos Biotecmar y trajimos Capaficos Alvarez en el año 96 y Queuquema Denticulatos desde Filipinas, con la intención de diversificar y bueno, y que también había una empresa en Dinamarca que nos ayudó y nos envió no solamente los implantes, sino también nos envió un técnico filipino. Hicimos los ensayos de cultivo, excelentes resultados. Organizamos con el apoyo de la FAO y con ICI un evento en Cumaná. Algunos que me están escuchando a lo mejor participaron. Fue un evento muy importante porque tuvimos 13 países durante una semana hablando de algas en Venezuela, algo que no se había hecho antes, y realmente fue muy productivo esa oportunidad que tuvimos. En el año 98, en el año 96 trajimos el alga, empezamos en la costa norte de Araya, y en el año 98 la llevamos a la isla de Coche. Hicimos cultivos pilotos en Margarita y en Cubagua, y en el año 99 empezamos a exportar 40 toneladas a Francia, pero fíjense, como les dije, nosotros trajimos esta Capaficos Alvarezi y Euquema denticulato. Euquema denticulato se extinguió, nunca más la volvimos a ver. No sabemos qué pasó. En un descuido que tuvimos, en un mal tiempo, la cepa se desprendió de las cuerdas y más nunca la hemos vuelto a encontrar. Porque ella no se reproduce sino vegetativamente y quizás el amor se fue a una corriente hacia el fondo y más nunca la vi. En el año 2000 hicimos las exportaciones. Aquí tenemos el sistema que desarrollamos en la época, primero con Geles del Caribe, pasamos de las balsas de bambú a un sistema flotante. Eran estructuras de 900 metros cuadrados. Pueden ver acá, eran de 30 por 30. Tenían 25 celdas y cada granja tenía aproximadamente unas 12 estructuras de estas para formar un hectárea. Era un sistema bastante intensivo, pero bastante eficiente, que después lo sustituimos volvimos a la balsa de bambú, pero ya les voy a explicar. Lo cierto fue que fue una experiencia muy, muy interesante de pasar a mayor escala, ¿no? Esto es cómo se hace el enfardado: se secan, se deshidratan al sol y se exportaron a Chile, a Namibia en la época de Helca con Gracilaria. Como le dije, después que Helca Polar se retira, viene Biotecmar y es que arranca con Capafico. Bueno, en esta tercera etapa, que me tomé la libertad de darles etapas, porque considero que eran etapas por lo que pasaron en su momento, tenemos que va desde el año 2001 a la actualidad. Después que Biotecmar cierra las operaciones en el año 2001, esto que ven acá es Gracilariopsis tenuifron. Esto es en la misma península de Araya. Estos son cuerdas y estos son algas que están creciendo a los 30, 35, 40 días. Tenemos este crecimiento de una línea, se siembra con 1 kilo, 2 kilos, de una línea de 5 metros y logramos sacar en
en unas 4 o 6 semanas podemos sacar hasta unas 20 kilos. Bueno, en esta oportunidad, Fundacites Sucre financió, retomando la experiencia que se había desarrollado tanto con Mujeres del Caribe, con Biotecmar, con la comunidad, con un proyecto, con una asociación que fueron trabajadores de Polar y de Biotecmar, se montaron esta parcela piloto. Interesante porque, bueno, lo que hizo fue hacer algunas pequeñas adaptaciones, pero el concepto y la idea fue la misma. Lamentablemente no hubo continuidad porque no tenían esto trazado con un plan de negocio atado a una comercialización. Se produjo el alga, funcionó, pero cuando se acabaron los recursos, se acabó el proyecto. O sea, no hubo continuidad. Bueno, ¿qué pasó? Ahí les comenté, Fundacite financia el proyecto, fíjense ustedes, cosas de la vida, ¿no? No se producía nada en Venezuela, pero sí logramos sacar implantes a petición de varios países y varios proyectos y varias instituciones, pues la llevamos a varias partes, ya lo vamos a ver en las próximas imágenes, a las Grenadinas, a México, a San Lucia. En el año 2018-2019, Insopesca y MINEC logran, fíjense todo el tiempo que pasó, estamos hablando de casi unos 10 años, que no pasó mucho, salvo la experiencia entre 2006 y 2008 con Fundacite. Autorizan la recolección de algas Capaficus y Euchemisiformis, que es una especie nativa, a 3 empresas en el estado de Nueva Esparta con fines comerciales de exportación. Y se firmó un convenio en el 2019 en que estas 3 empresas, el Insopesca, el MINEC y el CENIPA, el Centro Nacional de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas, vinculado al Ministerio de Pesca y Acuicultura, para desarrollar el cultivo experimental en 10 hectáreas, cada una en el estado de Nueva Esparta. Bueno, hicimos, en este caso fue Biorma, que es la empresa en la cual yo estoy vinculado, y otras 2 empresas. Hicimos exportaciones en el año 2019, recolectando un total de 427 toneladas de Capaficus que se había asilvestrado en las poblaciones, en las áreas someras del Guamache, y un poco en Cubagua, pero más que todo en la zona del Guamache de Punta de Piedras, en el municipio de Tubares, en la isla de Margarita. Y logramos pues recoger esa cantidad. Biorma despachó 3 contenedores, un 16%. Corben fue la que más estuvo exportando, hizo 5 exportaciones con un total de 288 toneladas. Y la otra empresa, TIDE, hizo una exportación con 3 contenedores con destino a Chile. Nosotros exportamos a Túnez y Inversiones Corben a Corea del Sur. Bueno, aquí están los datos. Esto está reportado por VeriTrade. No sé si ustedes han tenido acceso a esto. Creo que aquí está, pueden hacer la consulta. Es bien interesante esa página porque pueden ver las exportaciones, los movimientos en América Latina. Bueno, aquí están, que es lo que ellos registran, ¿no? Esto fue lo que hizo Corben, empezó a exportar esto es el año 2019, y las exportaciones que de las otras 2 empresas hicieron en noviembre. Bueno, estas son las extracciones de los bancos. Lamentablemente, y lo digo con mucha preocupación, no logramos, yo por lo menos intenté que se hiciera una especie de resolución, algún tipo de regulación para fijar cuotas, todo eso. Bueno, parece que en este momento se está intentando hacer, pero es un recurso velocísimo. Lamentablemente no digo que se acabó, pero por lo menos no a las cantidades que habían, y no se está en proceso de recuperación para poder seguir aprovechándolo. Pero ¿qué se hizo? Se firmó un convenio para retomar la maricultura, y basada en las experiencias que ya tuvimos. Bueno, pasando ya un poco en contexto con referente a lo que son los impactos, pues yo quería dar estas tablas de resumen que me gusta mucho mostrarlas, porque engloba de cierta manera los diferentes aspectos que cualquier tipo de maricultura requiere y necesita tener. Desde el punto de vista social, pues tenemos que la maricultura de macroalgas
eh, fomenta la inclusión social, la equidad de género, proporcionar nuevas fuentes ocupacionales, alternativas en zonas deprimidas y bajo conflicto. Mejora la calidad de vida de las comunidades beneficiadas por el proyecto, reducción de movimientos migratorios debido a la falta de empleo. En este momento en Venezuela es fundamental poder desarrollar este tipo de proyectos en estas comunidades para evitar precisamente este eterno problema de las migraciones a las ciudades, a los centros urbanos y todo lo que eso implica. Pero obviamente si no hay fuentes de trabajo, pero las algas la proporcionan y de una manera con unos insumos y unos requerimientos muy básicos. Ya verán. Alternativas para la población que anteriormente dependía de la pesca industrial de arrastre. Esto yo lo he venido repitiendo constantemente. Lamentablemente no he conseguido que me copien la idea, pero era en un momento coyuntural cuando se elimina la pesca industrial de arrastre, que como todos sabemos, quedó un porcentaje importante de la población costera cesante, y hubiese sido un momento, bueno, ideal de darle como oportunidad, pero realmente, lamentablemente, no me hicieron caso. Y hubiese sido, y todavía, pero sigue vigente, pues, porque el problema persiste, la falta de alternativas productivas, sobre todo en los estados Falcón, Sucre y Nueva Esparta. En los económicos, independencia económica de las mujeres, generalmente excluidas las actividades tradicionales de pesca, diversificación de las actividades económicas, está vinculada a la parte social también, creación de una nueva industria, fortalecimiento de la cadena productiva, generar una serie de nuevos empleos, bueno, no solamente las granjas, el transporte, la comercialización, transformación de la materia prima a través de empresas nacionales procesadoras, en este caso Carica Raginina, y también de otros productos que ya les mencioné, los bioestimulantes es uno, los biofertilizantes, transformación y sustitución de importaciones, toda la carragenina y el agar que consumimos. Nosotros hace unos 15 años importábamos más carragenina que Colombia, estábamos cercanos a las 600 toneladas, y cuando Colombia tenía 300. Hoy por hoy no creo que tengamos para nada eso, porque muchas de las empresas, sobre todo en la industria cárnica que teníamos en Venezuela, ya no están, lamentablemente. Bueno, ingreso de divisas del país a través de la exportación y mejorar los ingresos económicos a las comunidades beneficiadas. Ambientales, obviamente, que es un punto fundamental. Disminución de la presión sobre los recursos pesqueros, al crear nuevos nichos, además crea nuevos nichos ecológicos y aumento de la biodiversidad marina, ya que las granjas sirven de sustrato y refugio a una gran variedad de especies y peces invertebrados. Las algas marinas aportan considerables cantidades de oxígeno disuelto, aumentando la productividad primaria a través de la fotosíntesis, y son unas trampas naturales de dióxido de carbono atmosférico, ayudando a la mitigación del efecto invernadero sobre el cambio climático. Bueno, fíjense ustedes, aquí tengo yo el uso potencial como suplemento nutricional en la alimentación y alimentación animal. Bueno, aquí hay un estudio, esto fue una tesis, parte de una tesis que yo estuve asesorando, a la orden si quieren leer ese artículo. Se hizo un perfil nutricional y vimos que, por ejemplo, precisamente estas dos especies, Gracilariopsis tenuifrum y Capaficus alvarezi, pues, que esto fue en Colombia, pero obviamente también la tenemos en Venezuela. Por ejemplo, el caso de Gracilariopsis, fíjense ustedes el contenido de proteína que se determinó. En el caso del hierro también fue bastante alto. El caso de Capaficus fue un contenido de potasio bastante alto. Y el sargazo pues tuvo por aquí, no quizás mucho de algo, pero sí de todo un poquito, como pueden ver. Aquí les presento Gracilariopsis. Esta es una foto parecida a esta, la vieron anteriormente. Es una especie de alga roja, una rodofita, productora de agar-agar, que tiene un excelente crecimiento y una excelente adaptación. Ojo, no en todos lados. Esto requiere de nutrientes y necesitamos de zonas con nutrientes. ¿Dónde la tenemos? La tenemos en la costa norte de Araya. Yo la probé en Golfo de Cariaco y fíjense que no me resultó, pero sí me dio en una parte en la península paraguaná, en la costa occidental de la península paraguaná tuve muy buenos resultados. Es una interesante candidata para trabajar con las camaroneras,
o en piscinas camaroneras. Es una especie de alga roja productora de agar, tiene un promedio entre 16 y 20, que está bastante bien para una especie tropical. Como vieron en la tabla anterior, tiene un contenido de proteína interesante, alrededor del 20%. Crece sobre fondos arenosos en aguas turbias cercanas a la costa y ha sido cultivada comercialmente en Venezuela durante más de 25 años. Nosotros empezamos a hacer estos ensayos de cultivo cuando estaba en Geles del Caribe a finales de la década de los 80. A veces crece tanto que me preocupa porque crece tanto y tan rápido que se desprende y no le da tiempo de ella madurar. Entonces estamos trabajando los sistemas de amarre para evitar de que se desprenda y poderla permitir, aunque esta zona que ven acá es una zona de poco oleaje, ¿no? Una zona somera, tiene una protección, una barrera seminatural ahí, semiprotegida, pero una barrera natural. Y entonces estamos viendo, eso ha sido un problema porque ese desprendimiento pues no estábamos haciendo mucho. Pero bueno, esta es la manera como son propagaciones vegetativas, son matojos, si queremos usar ese término. Luego de ese ciclo de 38, 45 días, 30 días, de 30 a 40 días, se colocan estos secaderos que pueden ser con tiras de bambú, pueden ser con mallas plásticas, y en 2 días, 48 horas, se seca. Bueno, volviendo de nuevo, les voy a presentar un breve resumen financiero, no me voy a detener mucho ahí, simplemente es para mostrarles un ejercicio que he hecho y que he estado validando. Y retomo el tema de los precios para más o menos tener una idea de lo que son el precio FOB por tonelada de las tres. Y este ejercicio que van a ver a continuación lo hice con Capaficos del Baresi trabajando a este valor, a entre 1.400 y 1.800. Creo que fui a 1.400. Ya lo verán. Bueno, antes de entrar ahí, me olvidé que quería mostrarle algo más. La maricultura de las especies introducidas en Venezuela, pues no solamente es Capaficus, tenemos que los mejillones, tanto perna como perna viridis, que son dos especies introducidas, han sido episódicamente aprovechados a través de la maricultura. Digo episódicamente porque algunos de ustedes deben de conocer las buenas experiencias y todo el paquete de know-how que se desarrolló tanto en la Universidad de Oriente como en el INIA, el antiguo FUNAYAP, en el oriente del país para este tipo de cultivo. Bueno, su origen vino de perna vino del sur, probablemente de la Patagonia, según se dice. Se ha cultivado comercialmente desde los 70, alcanzando promedios de 200 toneladas al año, en el caso de perna. En el caso de perna viridi, llegó a las costas del estado Sucre y fue observado por primera vez en la isla de Trinidad en la medida de los 90. Según Johnson y colaboradores, en el 2007 han invadido numerosos lugares transportando los cascos de las embarcaciones en agua del Atlas. Aparentemente, perna viridis está desplazando a perna. Eso lo he escuchado. No recuerdo debe haber un trabajo documentado porque sé que los investigadores y los colegas de la Universidad de Oriente han estado trabajando en eso. Pero bueno, se han hecho ensayos de cultivo bien interesantes y bueno, es una especie potencial. Capaficus, en Venezuela, como les mencioné, esta es la original, la Tambalán, que es una variedad que se desarrolló en el Citangay, en las Filipinas, en la década de los 70, y que fue seleccionando el mejor material hasta conseguir una variedad resistente a muchas cosas, a epifitismo, a herbivorismo, y esa es la variedad que se trajo a Venezuela en el año 96, y es la que tenemos en la actualidad. Bueno, no quiero detenerme, estas simplemente son las especies de Capaficus que hay. Tenemos nosotros la Alvarezi, la variedad Tambalán, esa es la que tenemos acá. La Striatus, en Venezuela. Acá donde estamos, en África, en Tanzania, tenemos varias. Tenemos casi todas estas están acá. Sin embargo, se cultiva la Alvarezi y la Striatus. Bueno, la Tambalán, llegaron a Venezuela variedades verde y marrón,
cumpliendo con las regulaciones que en su momento pidió el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. Ya habían sido cultivadas en Filipinas desde el año 95, o sea que son especies bastante adaptadas y bastante domesticadas. Que cabe el término, a pesar de que son reproducciones vegetativas. Y luego, como les mostraré posteriormente, se hizo todo este desplazamiento de este recurso a través de la región con miras de desarrollar proyectos productivos y diversificar la economía y bueno, una cantidad de beneficios. En esta experiencia inicial se exportaron 80 toneladas a Dinamarca y Francia, en tanto de granjas que habían en Araya y en Cocha. Esto es maricultura, ¿okay? Y esto fue el principio, en el 2000, 97-2000. Los rendimientos de carragina fueron excelentes, la tasa de crecimiento también. Inclusive en aquella oportunidad tuvimos un contrato compra-venta por 1.000 toneladas anuales de alga seca con una empresa en Dinamarca. O sea, que el mercado es amplio, diverso, y debido a su calidad y debido a los costos de producción, creo que es una de las mejor, si no la mejor, una de las mejores especies de candidatas que tenemos en Venezuela para un desarrollo comercial. Bueno, estos punticos de estrellas amarillas con azules es hacia donde se diseminó y a donde estaba distribuida Capa ficus. Pequeña animación que es para ilustrarles a ustedes que, bueno, a Cuba, el archipiélago cubano, llegó en el 90. Luego de ahí se llevó a Colombia en el 98. Después hubo otra introducción de Filipinas, que fue la que recibimos nosotros en el 96 en Venezuela. Pero aparte de tenerla acá, pues también se llevó a Brasil en el 98, a Panamá en el 99, a México en el 2006, y a las Antillas Menores se empezó y de una isla se fue a la otra y bueno, está cultivándose de manera comercial, aunque a escala pequeña, porque son países con poblaciones pequeñas, pero ha tenido un tremendo éxito y ha generado una cantidad de empleos y beneficios, sobre todo en este periodo difícil que nos ha tocado vivir durante la pandemia, ¿no? Vamos a ver aquí. Esta es una experiencia de Capa ficus que yo estuve trabajando con un proyecto del PNUD en la Unión de las Grenadinas. Como crecimos un sistema de malla, esta es la otra especie local, la Icamesiforme. Esto es en San Lucia, en los diferentes ensayos que tuvimos. Allá en las Antillas, pues lo que hacen bajo este método, ellos las blanquean y las consumen como alimento, hacen ensaladas, hacen bebidas, hacen una cantidad de cosas. Pero genera una economía bien interesante. Euquemisiforme, que es la otra especie euquematoide, que se llama el grupo de especies, con esta Capa ficus euquema, es una especie endémica del Caribe, produce iodotacarraginina, exportamos, bueno, yo no logré exportar lamentablemente, yo tengo que están en deuda conmigo los permisos para exportar un contenedor, pero se colectó Euquemesiforme de los bancos naturales asilvestrados de esta especie en Cubagua, se encuentra en cantidades considerables, también se está haciendo ensayos de cultivo. La UDONE ha estado haciendo ensayos desde el año 2014. Bueno, no me voy a detener esta tabla, pero brevemente les voy a mostrar la tasa de crecimiento diaria, y podemos ver aquí que este fue el ensayo en Venezuela. Tenemos acá que está bien por delante junto con México. Venezuela en la región caribeña, en la región del Caribe tenemos unas buenas tasas de crecimiento. Bueno, todos estos datos no me voy a detener, simplemente para hacerle una breve reseña en un estudio comparativo con las tasas de crecimiento, pero en Venezuela la alga crece bastante bien. Bueno, ahora entrando un poco, hablando de la potencial, ¿no? Ustedes se preguntarán, bueno, me estás hablando de esta especie, ¿qué tan buena es? ¿Dónde la podemos cultivar? Bueno, en mis años de experiencia andando por Oriente y andando por Occidente, más en Oriente que Occidente, y un poquito de ensayo de error, y no hay como una fórmula mágica, pero sí, dada a lo que uno ve y uno percibe de las condiciones y características de cada lugar,
Yo me atrevo a decir que en el estado de Nueva Esparta tenemos unas 300 hectáreas con potencial para desarrollo. En la costa sur de la península de Macanao, unas 100 hectáreas. En Tubores, 50 hectáreas. Te agregamos 50 más, o sea, Tubores serían 100 porque serían Tubores, Tierra Firme y Cubagua. Y en la isla de Coche, en Villalba, unos 100 hectáreas que hacen las 300, ¿no? En la península de Macanao, aquí estuvimos haciendo unas evaluaciones hace unos años, que tuvimos unos excelentes resultados en estas áreas que ven acá, en estas diferentes zonas que tienen relativa protección del oleaje, aunque en ciertas épocas del año, cuando soplan los vientos, que dicen que sopla al revés, se puede complicar, pero no es, la mayoría del tiempo predominan condiciones favorables. En el municipio de Villalba, donde también estuve varios años, hicimos unas evaluaciones y tenemos estas zonas que mostró un buen crecimiento y una buena adaptación. Para Capaficus, pero también les digo que para algunas áreas sirve Gracilariopsis. En Tubores, ya en la isla de Margarita, pues en este momento, en esta zona hay un cultivo piloto experimental por otra empresa. Ellos fueron permisados para 10 hectáreas, pero tenemos para aprovechar inclusive un poco más en la zona, ¿no? Hay otros elementos que hay que tener en cuenta, no solamente el tema de que la alga crezca bien o que hayan comunidades, también hay un elemento de seguridad, que esa zona no está muy bien. Y embarcarse en un proyecto de esto hay que tomar en cuenta también que muchas cosas que uno pueda trabajar tranquilo. Tengo que decirlo con mucha responsabilidad. Necesitamos el apoyo de las instituciones, las autoridades, para poder estar tranquilo, trabajar y poder generar lo que hay que generar, que es trabajo y bienestar. Ha habido problemas en la zona por muchas cosas, ¿no? Bueno, estas fotos ya se las mostré anteriormente, pero es para ilustrar que es un sistema muy sencillo de amarre, de matojos vegetativos, se amarran y si las condiciones son favorables, el alga va a crecer y va a crecer bien, no se va a desprender. Obviamente tiene que tener cierto abrigo del oleaje, ciertas corrientes, pero en unas condiciones mínimas. Este sistema de balsas, les mencioné que empezamos con las balsas, no fuimos a los sistemas flotantes, utilizamos como sistemas de flotación, utilizamos cuñetes de pintura que conseguimos reciclados de la Toyota en Cumaná, pero no salía tan costoso. Pero por una razón u otra, este sistema de balsas que lo he venido utilizando, este es bambú en Ecuador, esto es en Brasil, resulta que es más versátil, más fácil de instalar, más fácil de retirar, más fácil de mantener y más fácil de operar. Aquí tenemos una vista más cercana esta es una malla tumular que estamos utilizando, por cierto, el amigo Alex Roca, que me pidió seguir, ojalá se haya conectado, me está escuchando. Alex, si me escuchas, Alex Roca de España, esta es la malla que tú me has proporcionado y te digo que dan unos excelentes resultados. Sobre todo Estoy aquí. Ok, qué bien. Bueno, felicidades. Sí, gracias. Bueno, aquí tenemos también una muestra de las mallas tubulares y cómo crecen. Ayuda mucho, pero tenemos que tener en cuenta que para hacer ese tipo de mallas tenemos que tener un buen movimiento y circulación, porque si no el fouling se llena y bueno, eso puede tener un efecto negativo en los cultivos. Aquí tenemos un sistema tradicional con la rafia plástica y tenemos que, esta imagen es de Panamá. Tenemos que, si las condiciones prestan, un implante de aproximadamente unos 100 gramos puede llegar a 50 a 2 kilos en 50 días. Que tampoco se puede dejar mucho más tiempo porque después se desprende por el peso. El ciclo de cultivo, hablo de Capaficus alvarezi, pero también podría decir que es muy parecido para Gracilariopsis, inclusive para Euquema, aunque Euquema creo que nos vamos a demorar un poquito más. Pero en términos generales, vemos acá la siembra de implantes es un ciclo que lleva, yo diría que totaliza unos 60, 55 días, ¿no? Partimos de que tenemos la semilla en este momento,
sembramos los implantes en las balsas flotantes, nos demoramos 1 o 2 días por balsa, por decirlo. Le damos el ciclo de cultivo, en ese tiempo hacemos mantenimiento, aseguramos que todo esté bien, o vamos sembrando otras, porque como son sistemas de parcelas rotatorias, podemos tener varias balsas o varias unidades, vamos sembrando una, después sembramos la otra. Lo cierto es que al final del ciclo debemos cosechar todo, no dejar nada en las cuerdas, y esto lo tengo que explicar, tengo que aclararlo bien. Si bien que si picamos y dejamos algo amarrado a la cuerda, ya va a volver a crecer, pero estamos dejando el material más viejo y el de más lento crecimiento y el que más gel tiene. Entonces, lo que hemos aprendido a través del tiempo es que lo mejor es cosechar todo, seleccionar el material joven, sano, para replantarlo, y el viejo, el más grande, se seca. ¿Okay? Entonces, aproximadamente el 80% de lo que cosechamos lo secamos y el 20% lo utilizamos para resembrar ese mismo espacio que hemos dejado vacío al hacer la cosecha. No sé si me copian, pero es algo muy simple. Bueno, este material que se cosecha se seca, se demora dependiendo de las condiciones. En el caso de Oriente venezolano, en la mayoría del tiempo es bastante favorable, bastante brisa, no llueve, y hay que evitar que se moje porque se hidroliza el gel. No podemos dejar que le caiga agua de lluvia porque perdemos prácticamente por el elemento por el cual estamos cultivando, que es el gel, en este caso el agar o la carragenina, de la especie. Prensado de empaque y almacenamiento para procesamiento local y exportación. Aquí es un resumen, esto lo tomé de la FAO. Este es un sistema, en este caso, utilizando estacas, se clavan las estacas, se amarran la cuerda, se amarran las algas a las cuerdas, eso se hace en la sombra, no hay que hacerlo al aire libre, es más eficiente hacerlo en un lugar sombreado. Al final del ciclo de los 45 o 50 días, dependiendo del peso que tenga la cuerda, si estamos sembrando cuerdas de un promedio de 5 metros y a esa cuerda le estamos dando un peso total de 1,5 kilos, 2 kilos, deberíamos tener para decir cuándo debemos cosechar. Bueno, yo pienso que al alcanzar los 15 o 20 kilos, si el sitio es bueno, deberíamos cosechar. Cosecharlo, como le dije, todo, se retira la parte, la mejor, para resembrar lo más bonito, lo más limpio, lo más nuevo, se replanta y el resto se lleva a secar como se ve en esta ilustración, y después se empaca. Este es un dato viejo, pero un dato que ilustra, un dato que tuve en una experiencia en el año 98, 96, 98 hicimos, y vemos, aquí tenemos esta barra, es Capaficus alvarezi, esta Euquema que se nos extinguió, Euquema denticulatum, y vemos la tasa de crecimiento diario, es una fórmula muy sencilla que está acá, que yo creo que se utiliza en muchísimos cultivos, pero podemos apreciar que cualquier tasa de crecimiento sobre el 4% es bueno. Y fíjense ustedes Capaficus cómo estaba, 7,5, 6 por aquí. O sea, la tasa más baja siempre fue sobre el 4%. Quiere decir que los resultados que tuvimos en un ciclo completo, fueron bastante buenos. Y lo son, porque las condiciones siguen siendo muy favorables. Bueno, yo me había saltado, con el afán de terminar esto, me salté el orden de las diapositivas. Pido disculpas por eso, porque en ese momento quería mostrarles, hace unas láminas atrás, sobre el análisis financiero preliminar. No me voy a detener mucho, simplemente para ilustrarles un ejercicio de lo que podría hacer con estas balsas de 600 metros cuadrados. Estas unidades tienen 20 celdas y tienen 5 metros de... Perdón. Un momento, que me solté. Estos tienen 5 metros de largo, 6 metros de ancho, que son 30 metros cuadrados, y tienen 20 celdas que totalizan 600 metros cuadrados. En esa área, podríamos, y bueno, repito aquí los datos de los precios para refrescar un poco. Este ejercicio lo hice
a 45 hectáreas en un lapso de 5 años, ven acá. El primer año pues se tienen cosechas, menos cosechas, estamos hablando aquí de 6 cosechas al año, estamos hablando de 60 días, como dándole el máximo. Va aumentando el número de balsas a medida que vamos aumentando. Sin embargo, nos paramos en el año 4 y nos quedamos el 4 del año 5 con la misma cantidad de balsa, y esto es lo que nos está generando en términos de producción. Y el número de contenedores, como estos números es un poco difícil de digerirlos en este momento, pero vamos a sumar el número de contenedores de alga seca. En el primer año 6 contenedores, estoy hablando de 40 pies, 25 toneladas promedio por contenedor. 38 contenedores tendríamos el año 3, pero aquí, en este momento, cuando yo alcanzo este volumen de alga seca, porque esto es 1.440 toneladas, yo me meto en una planta procesadora que la instalaría, la empezaría a montar acá, y este material ya no exporto alga seca, sino que lo proceso y me genera esta cantidad de gel, que serían 504 toneladas de gel, bien sea agar o carragenina, porque el rendimiento, la producción, aunque carragenina produce más por kilo. Y este sería el número de contenedores que estaría yo despachando de producto terminado procesado, ¿no? En cuanto a cupo, bueno, estamos hablando de las 45 hectáreas, pero realmente lo que ocupo en lo que llaman espejo de agua es mucho menor. Es el espacio entre balsas, y yo ocuparía un total de 14 toneladas de las 45 en este ejercicio. El precio, yo puse a $1.40 el kilo, 1.400 la tonelada, para carragenina, y el producto procesado estaríamos hablando de $14, o sea, un orden de magnitud entre el alga seca y el producto procesado. Y este sería mi total de ingresos brutos. Cuando yo me voy al la siguiente gráfica, la siguiente tabla, que es la continuación de la anterior, tenemos que, como estos serían los ingresos brutos y los gastos de inversión, que totalizan, no puedo ver aquí, está tapado aquí con la foto mía. Déjame ver si rueda un poquito aquí. Ok, ahora sí. Perdón, disculpe. Ok. Totalizan el total de inversión, 1.446.000 en los 5 años. Pues progresivamente vamos invirtiendo en la medida que vamos ampliando, ¿no? Obviamente que hay un costo importante a la hora de invertir en la planta, que es en el año 4. Aparte de los costos de inversión, pues la planta sí tiene un costo alrededor de unos 900.000 a $1.000.000 por una planta de semirrefinado. Estoy hablando de una planta de semirrefinado. Y bueno, aquí al final tendría una utilidad neta de 10 millones a los 5 años. Esto es dólares, ¿no? La tasa interna de retorno, la tasa de descuento, bueno, en fin, estos otros datos aquí. Pero sí es algo que, y yo le digo que esto está bastante aterrizado, porque esto me lo da a mí los años de ensayo y error. Esta proyección para un proyecto que podamos sustentablemente ocupar un área, que tengamos garantizado que podemos trabajar, ocupar esa área y podemos producir, podemos involucrar a todo lo que requiera, tanto instituciones como mano de obra, como comunidades, pues yo creo que es un proyecto bien interesante en términos de rentabilidad y en términos de retorno de la inversión. Bueno, vamos a hablar de las granjas de camarones y las experiencias que tomo de mi compañero, no sé si me está escuchando, Miguel Sepúlveda. Me tomé estas imágenes de él, de Brasil. Él tuvo esta experiencia, yo después estuve observando sus experiencias con las camaroneras. Esto fue en Santa Elena, en la provincia de Santa Elena. Este es el canal reservorio, que se tuvo esta experiencia muy positiva. Esto fue Capaficos Alvarezi, que se colocó en un ensayo piloto comercial, 70 toneladas secas en 50 días, húmedas, perdón, 7 toneladas secas
en 50 días fue el resultado. Y después de este resultado se hicieron unos ensayos en las mismas lagunas de 10 hectáreas en un policultivo con el camarón y se tuvieron también unos resultados muy positivos. Quizás la clave aquí era que tiene, y ya les voy a decir cuáles eran las condiciones para aquellos que tienen una camaronera o han trabajado en una camaronera y pueden considerar este cultivo como complementario o adicional o como policultivo, los requerimientos mínimos que deberíamos tener para esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Santa Elena, en el caso de Ecuador, pues las profundidades promedio eran entre 30 y 40 centímetros, 30 y 50 centímetros, una salinidad entre 35 y 37, una temperatura entre 24 y 29, y el flujo del agua era semicontinuo. Esto quizás era, yo creo que este tipo de, ese sistema por la densidad y por las características, creo que casi todos los sistemas no sé si el término semi-extensivo aplica, tiene. O sea que esto es muy fácil tenerlo sin mayores alteraciones a la producción del camarón. Este es el aspecto, el alga creció bastante bonita, bastante bien, limpia. El peso final salió muy parecido a lo que da en el mar, una tasa de 7.5%, un peso inicial de 100 gramos, a los 50 días nos dio aproximadamente unos 2 kilos por implante. Después de 45 50 días se cosechó y como se hizo aquí, creo que estaban vaciando la laguna, la piscina. Aquí se puede observar los secaderos, las mesas de secado. Y aquí hay otra vista también del alga secándose y de las cuerdas dentro de la camaronera. Y ya, bueno, se colocan en sacos de 30 a 45 kilos. Tiene que tener una humedad máxima de 35%, unas impurezas del 5%, pero eso se sacude manualmente, eso no es mucha complicación, y 25 o 27 toneladas por un contenedor de 40 pies. Bueno, ahora se preguntarán cuáles son los beneficios integrales del policultivo macroalgas camaronas. Bueno, en esto yo he recopilado información, más mi experiencia me dice que lo que tenemos es algo muy interesante. Las algas producen oxígeno disuelto y capturan dióxido de carbono. Absorben nutrientes disueltos en el agua y mantienen la calidad del equilibrio del sistema. Sirven de sustrato al perifitum, reduciendo el costo de alimentos. Ustedes recordarán los aquamats y otras experiencias de poner algún tipo de sustrato dentro de las camaroneras para que sirvan para que el perifitum, para reducir el costo del alimento. El camarón, las macroalgas lo hacen. La fuente de materia prima para alimentos, proteínas, aglutinantes y atractantes, dependiendo de la especie. Elaboración de fitobióticos para mejorar la productividad y el crecimiento. Ahora ven, algunos de ustedes deben haber escuchado, espero que muchos de ustedes habrán escuchado la acuicultura multitrófica integrada, en español AMTI y en inglés por sus siglas IMTA, IMTA. Bueno, la acuicultura multitrófica integrada se fundamenta en el aprovechamiento de los desechos de una especie, los cuales son reciclados para convertirse en aportes, fertilizantes, alimentos para otra. La alimentación en acuicultura es combinada con la acuicultura extractiva vegetal, en el caso de macroalgas, y extractiva animal, en el caso de molusco bivalvo, como conversamos, como les comenté al principio, ¿no? Creando sistemas balanceados para sustentabilidad ambiental, que es la biomitigación, estabilidad económica, que es la diversificación de productos y reducción de riesgo, y la aceptación social, mejores prácticas administrativas. Estos son los beneficios más conspicuos de la acuicultura multitrófica integrada. Ahora bien, la palabra integrada de diferentes especies en cuanto a la proximidad de estas, conectadas por nutrientes y transferencia de energía a través del agua, pero no necesariamente tienen que estar en el mismo lugar. O sea, uno puede tener en una laguna o en un espacio
un cultivo o en el mar, en una jaula, no tienen que estar las algas mezcladas con los peces, por ejemplo, sí, o los bivalvos con los peces, pero que estén en un suficiente espacio de influencia para que pueda funcionar. En esto hay bastantes cosas, hay bastante información, como me parece que es un sistema muy eficiente y muy necesario, y también me encuentro a su disposición si necesitan más información al respecto. Pero no podía dejar de mencionarlo. La implementación de sistemas de producción multitróficos integrados en lagunas camaroneras y mar abierto con peces y bivalvos amplía aún más la perspectiva de desarrollo de estos importantes recursos en nuestro país. Aquí tenemos una ilustración de cómo esto lo han venido haciendo el doctor Terry Chopin. Ha sido uno de los líderes, se han aplicado en otras partes también, pero él ha sido un desarrollador y un promotor de esta idea, y tiene bastante documentación. Pero vean aquí tienen las jaulas de los peces, aquí tienen las balsas con los mejillones y aquí tienen las algas. También podemos poner abajo algunos detritívoros, podemos tener, por ejemplo, holotúridos, podemos tener que se pueden alimentar con los pepinos de mar, que se le llama la acuicultura de extracción de depósito. Lo cierto es que este sistema funciona bastante bien y sería bien interesante inclusive para un sistema camaronero, ¿no? Bueno, ya cerrando un poco esto y un poco como recapitulando, para una industria de macroalgas marinas en Venezuela, ¿qué tendríamos? Una generación de empleo en zonas costeras pobres de los estados Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, Zulia y dependencias federales principalmente. No quiere decir que en Aragua, Carabobo y Vargas y Miranda no se puedan hacer, pero las costas son más profundas, el oleaje es mayor, entonces, pero ha habido interés inclusive en Miranda y en Vargas, inclusive una oportunidad hasta en el mismo Aragua, pero no avanzamos mucho. Pero bueno, yo me hago énfasis en estos estados porque ya han sido evaluados y ya hay áreas que ya están validadas, donde sabemos que el alga crece. ¿Okay? En las dependencias federales, pues tenemos un desafío interesante. Lugares como la isla de la Tortuga, por ejemplo, que no tiene como un plan de manejo, pudiese tener tiene unas áreas muy, muy buenas para la maricultura de macroalgas. Producción limpia con tecnologías simples y de bajo costo y bajo impacto ambiental. Diversificación de la economía en comunidades deprimidas y posible integración con cultivo de bivalvos bajo sistemas de mismo multitrófico. Perfectamente podríamos tener granjas de bivalvos y granjas de macroalgas. Unas al lado de la otra se ayudan y se benefician. Ingreso de divisas y sustitución de importaciones con el procesamiento de ficocoloides, la obtención de bioestimulantes agrícolas. Ahora, obviamente que si no tenemos nada o hemos tenido muy poco, tenemos que hablar de cuáles son los principales problemas. Pues yo me he tomado la libertad de decir con toda responsabilidad que uno de los principales problemas ha sido la falta de políticas claras y de apoyo institucional para el establecimiento de granjas marinas y el fortalecimiento de la cadena de valor. Muy, muy difícil. Por cierto, esta foto que ven aquí es una foto en la época cuando estábamos en la península Araya, en sistema flotante. Discrecionalidad en el otorgamiento de permisos de ocupación del territorio en las zonas marinas costeras, debido a la falta precisamente de leyes que sean más amigables. Serias controversias y discrepancias con respecto a la introducción y propagación de especies exóticas, lo cual generó inconvenientes en el proyecto de Biotecmar a principios de la década de 2000. Sin embargo, tenemos leyes que las regulan, entre ellos el decreto de 1257 para el estudio de impacto ambiental y la ley de gestión de diversidad biológica. Inexistencia de programas de investigación básica y aplicada sobre el cultivo y aprovechamiento de macroalgas marinas, instituciones regionales y nacionales. Recientemente, y agradezco a la Universidad de Oriente, a la Escuela de Ciencias Aplicadas al Mar y al Instituto de Investigaciones Científicas en Boca del Río, que hay un par de profesores, 2 o 3 profesores que se han tomado esto muy en serio, y yo les estaré siempre profundamente agradecido por la labor que están haciendo en promocionar y en llevar adelante la continuidad de proyectos
con los estudiantes. ¿Okay? La Salle también es bienvenida. La Salle no ha estado muy activa en este tema y ojalá se involucrara también. No puedo decir lo mismo de las otras universidades, pero bueno, estamos todos aquí dispuestos a colaborar. El otro es la exclusión del sector privado en los planes y programas nacionales y regionales. Eso ha sido otro problema también que nos ha afectado. No nos han tomado en cuenta a los técnicos, a los especialistas y a los empresarios a la hora de redactar leyes o a la hora de trabajar conjuntamente estas políticas en beneficio del país. Bueno, dentro de las posibles soluciones, yo digo que es urgente revisar el marco legal vigente para el desarrollo de la maricultura, incluyendo la creación de la figura de concesión, que la tuvimos en la primera ley de pesca y acuicultura que se sancionó, creo que fue en el 2002, cuando hubo la nueva ley para eliminar la pesca de arrastre, también eliminaron la figura de concesión que estaba para la maricultura. Nunca entendí por qué, no sé para qué, pero perdimos, pues. O sea, fue un paso atrás después que habíamos avanzado. En el espacio marino costero, estoy hablando específicamente en el mar, ¿no? Revisar y evaluar experiencias exitosas. Estoy hablando de concesiones. Permiso es una cosa, concesión es otra. Concesión es algo más largo plazo, algo más sólido, algo más difícil de revocar. Revisar y evaluar experiencias exitosas sobre la legislación de países como Chile, Perú, Panamá, Ecuador y Brasil. Entonces, se han implementado sistemas regulatorios modernos y simplificados que han permitido el desarrollo de programas de explotación y aprovechamiento sustentable a través de la maricultura, no solamente de macroalgas, sino también de peces y de bivalvo. Chile es el mejor ejemplo, quizás. No puedo saber cómo tenemos Chile estructurado en la industria salmonera y toda la industria salmonera es en el mar. Estas nuevas legislaciones deben incluir un manejo y aprovechamiento responsable de las especies introducidas. O sea, tenemos que tener en cuenta que una de las especies valiosas que tenemos en Venezuela son introducidas y hay que tener una legislación y tener unas reglas de juego para poderlas aprovechar. No ha pasado. Más bien ha habido muchos problemas con eso. Promulgación de resoluciones conjuntas es un mecanismo que me pareció una forma como se atacó a la incertidumbre y el caos que había en su momento de introducción de la tilapia y en el momento de introducción del Litopenaeus banamei. Yo creo que eso facilitó mucho las cosas en su momento. También la anguila, el Macrobranchius rosenbergi, eso fue en la década de los 90. Lamentablemente, nosotros ya estamos activos con las macroalgas, pero las autoridades no nos agarraron el guante, como dicen, no nos apoyaron para haber sacado una resolución conjunta y se redactó. Yo participé en un equipo técnico y se le entregó un documento a las autoridades, en este caso la Insopesca, y no sabemos qué ha pasado con ese mismo fin. Tenemos demasiadas leyes, fíjense todas estas, que rigen para poder desarrollar la actividad. Ley de pesca y acuicultura, que actualmente en revisión, la ley de gestión de diversidad biológica, la ley de espacios acuáticos, la ley de navegación, la ley sobre mar territorial, plataforma continental, protección de la pesca y espacio aéreo, ley de protección de la fauna silvestre, ley orgánica, seguridad y defensa, ley orgánica, procedimientos. Bueno, yo creo que me debe haber faltado alguna. Pero imagínense ustedes esta cantidad de leyes que tienen que ver con la maricultura y lo engorroso que eso implica para poder tener un desarrollo sustentable de una industria tan importante. Bueno, dentro de las perspectivas que yo veo hoy a marzo del 2021, en cuanto a la maricultura y en cuanto a su aprovechamiento, bueno, tenemos la línea de fitobióticos y inmunoestimulantes a partir de algas marinas cultivadas y de uso en producción acuícola y animal. Tenemos la producción de bioestimulantes, o esa línea también a desarrollar. Tenemos la producción de materia prima como suplemento alimenticio, formulación de dietas balanceadas para nutrición animal y acuícola, y el procesamiento industrial de fitocroides de agar y carragina. Con esas 4 líneas podemos nosotros establecer una industria. O sea, podemos diversificarla para no decir que vamos a meter todos los huevos en una canasta. Concluiría que sin duda alguna existe un enorme potencial en Venezuela para el desarrollo de la maricultura. Eso yo creo que para los que no estaban al tanto, pues que espero que esta
esta breve información que les he compartido les permita tener una idea de las cosas que podemos hacer con este valioso recurso en Venezuela. Esto se debe realizar a través de programas de cooperación entre las empresas privadas, las universidades y los entes gubernamentales. Es la manera como Chile lo desarrolló a través de la Fundación Chile, por ejemplo, por darle un ejemplo, como lo hizo Brasil también, sentando en la mesa a todos. La industria de algas marinas puede regenerar empleo, divisas, resuelve deficiencias nutricionales y es amigable con el medio ambiente. Y nada de esto será posible, obviamente, si no tenemos en cuenta a las comunidades costeras, a las comunidades que formen parte de este proyecto. Bueno, con esto le doy las gracias y me encuentro a su entera orden y disposición para todas las preguntas que tengan. Oye, Raúl, muy agradecido en verdad por tan excelente presentación. Estamos en verdad pues asombrados de toda la historia por la cual nos has paseado, pues de todos los logros que se hicieron realmente en este país. Cuando tú nos remontas a los años 80, a los años 90, cuando prácticamente se explotaba, ¿no? Comercialmente y se aprovechaban todos los recursos de este tipo de especies. Increíble, pues, ver como 30, prácticamente 40 años después, pareciera que estamos nuevamente dando los primeros pasos, ¿no? Esperemos que, bueno, que toda esta información que tú nos has traído el día de hoy sea del agrado de nuestros escuchas, de los asistentes, y que de alguna manera pues despierte esa inquietud en muchos otros para lograr pues que se afiance todo lo que es el cultivo de algas en Venezuela. Tenemos aquí algunas preguntas. Una de ellas es, preguntan si existe algún sistema acuapónico de macroalgas con peces. Si tú conoces en la acuaponía se utilice hoy en día en conjunto con macroalgas. Bueno, ¿me escuchas? Que había desconectado el audio. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, si el término acuaponía, y ahí corríjame los expertos que deben estar escuchando, debe haber más de un experto en acuaponía. Si se habla de plantas terrestres, entonces no, pero si es decir que vamos a poner macroalgas con peces y en un sistema, porque recuerden que las macroalgas todas son de agua salada y podemos tener las macroalgas para producir ese mismo efecto que hace la acuaponía cuando trabaja con agua dulce. En el caso que yo he visto muchos son hortalizas y legumbres con peces. Sí, la respuesta es sí, porque es un sistema multitrófico, o sea, que él está generando las macroalgas, el oxígeno, y está absorbiendo los nutrientes que están excretando los peces, los residuos de alimentos, las mismas excretas de NH3, NH4, las algas lo están absorbiendo porque de eso viven, del nitrógeno y el fósforo. Entonces sí, o sea, si tú pones, como te digo, macroalgas con peces en una laguna, en unos tanques, en el mar, sí funciona. Y eso es, lo que pasa es que yo estoy entendiendo que el sistema acuaponía se refería cuando se habla de vegetales terrestres, ¿ves? O sea, de legumbres, pues, de lechuga, esas cosas. Pero sí, la respuesta es sí. Tenemos otra pregunta de nuestro amigo y compañero Mario Aguirre. Él tiene una inquietud en cuanto a qué se logró, pues, o qué cambio logró Capaficus alvarezi como una alga exótica del medio ambiente a ser una fuente de ingresos en Venezuela. Bueno, como yo diría que los hechos lo han demostrado, ¿no? O sea, por desconocimiento, más que por otra cosa. El desconocimiento genera el temor. Al desconocer los efectos, y que en todos estos tiempos que era la época de la oscuridad, pues donde
se tenía a la especie como una especie invasora, exótica, invasora, que iba a acabar con los corales, que iba a acabar con la biodiversidad. Pero paradójicamente no hubo ningún estudio que demostrara eso. O sea, lo que hubo fueron escuetos trabajos publicados en la isla de Cubagua sobre un pequeño parche arrecifal. La explotación del recurso en las poblaciones asilvestradas demostró que, bueno, ella no avanza hacia los corales porque en los corales hay herbívoros que se la comen, porque es un alga que no es resistente al herbivorismo. Y logramos hacer las extracciones a nivel manual y vimos que podemos aprovechar y que en esa biomasa pues se cría una cantidad de organismos que cumplen parte de su ciclo, aumenta la biodiversidad y no solamente en Venezuela, o sea, eso ocurre en cualquier parte, ¿no? Entonces ese efecto positivo hacia la biodiversidad lo hemos tenido y yo diría que, bueno, se esperó mucho tiempo para darnos cuenta, pero les voy a ser sincero, esta incertidumbre o esas dudas, pues al momento cuando se empezaron a llenar los primeros contenedores, la cosa cambió. O sea, cuando vieron que sí se podía llenar un contenedor, porque muy pocos lo vieron cuando nosotros portamos los contenedores de Capafico a finales de la década de los 90, entre el 99 y el 2001, eso fue pasó muy por debajo de la mesa. Además que en esa época no había las redes sociales para uno publicar y uno se enteraba de las cosas por retruque, ¿no? Esta vez fue diferente. Esta vez cuando empezamos cuando finalmente el Ministerio del Ambiente permitió, porque había un tema de que no se tocara, o sea, una especie invasora, pero no se podía tocar. Entonces, si ustedes leyeran la carta o el oficio que me dio el Ministerio del Ambiente, tienen que erradicarla porque es una peste. Y digo, pero voy a erradicar y voy a matar las gallinas de los huevos de oro. O sea, voy a sacar un recurso tan valioso y lo voy a erradicar. O sea, más bien vamos a manejarlo. Entonces, estamos en este momento en un preciso, en un tiempo interesante porque se están empezando a evaluar. Necesitamos ciencia, no ha habido ciencia, ha habido más habladera que otra cosa. Pero si logramos levantar la información sobre los beneficios ambientales y sobre los beneficios socioeconómicos, ahí estamos hablando de la sustentabilidad. Y estamos en eso, o sea, es un momento crucial. Enhorabuena, ¿no? Que por lo menos que viví, que estuve para disfrutarlo, porque durante tantos años fue tan difícil convencer o promocionar esto. Pero estamos bien, como aquel frase, vamos mal, pero estamos bien, o estamos mal, pero vamos bien, algo así. Ahí estamos. O sea, creo que vamos a mejorar. El recurso ya se está permitiendo, ya liberaron o ya permitieron 3 permisos experimentales de 10 hectáreas y ahí vamos a levantar la información para ver precisamente que sí es posible aprovechar el recurso. Obviamente no tenemos que evitar irnos hacia las comunidades arrecifales. Yo no lo haría bajo ninguna circunstancia porque ahí tengo yo los herbívoros que no me dan. Por cierto, la foto que está acá, casualmente, esto es en el Cabo de la Vela, en la Guajira colombiana. Esta foto muestra, toda esta alga que se ve así chichonuda, como decían los guajiros, es los peces y los juveniles que se lo están comiendo. Entonces quiere decir que tenemos que apartarnos de los corales y espacios tenemos en Venezuela mucho para trabajar fuera de las comunidades arrecifales. Oscar nos pregunta, saludos, felicitaciones, pues, aparte de muchas otras gente felicitándote, que si no han llegado a experimentar cultivos de alguna especie de feofitas laminariales, productoras de fucuidinas. Bueno, no tenemos laminariales en el Caribe, pero tenemos los fucales, que son los sargazos, que tienen fucoidanos. Sí tengo una persona que está trabajando en eso, no en Venezuela, pero sí se están haciendo unas extracciones de fucoidanos con sargazo, inclusive lo que me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado, las famosas invasiones de sargazo del Caribe que viene y están desesperados muchas instituciones y países y tratando de buscarle una aplicación.
Y estamos en eso. Precisamente en el grupo en Túnez tenemos ahorita una persona que hizo su doctorado con fucoidanos de sargazo en México y está en Túnez haciendo eso. Y la cosa apunta bien. Lo que pasa es que los sargazos, porque no tenemos laminaria, ¿no? Los sargazos son estacionales. Entonces habría que programarse para cuando llegan las arribazones, colectarlas, pero eso no se daña. O sea, uno lo seca, lo preserva bien. Aparte que el sargazo tiene alginatos y en la India lo aprovechan. Entonces tenemos tanto una fuente de alginatos como... Ahora, para cultivarlo yo digo que es posible, pero tenemos tanta cantidad de arribazones, sobre todo en Margarita, en la costa, en la zona de Playa del Agua, toda esa costa de Antolín del Campo, de ese municipio, El Tirano, Playa Huacuco, todo eso son, durante cierta época del año son toneladas y toneladas que río. Pero necesitamos encontrarle el uso, pues, la aplicación. Estamos un poco retrasados por el tema de ese recurso, porque nos abocamos al recurso que teníamos en la aplicación y el mercado urgente. De hecho, Capafico fue introducida en Venezuela porque había una demanda de una empresa, de una fábrica en Dinamarca que me decía, todo lo que tú produzcas, todo te lo compro. Entonces, eso nos incentivó, ¿no? Pero el caso de Sargazo, los mexicanos se abocaron a eso y yo creo que ya están sacando los primeros trabajos para aprovechar el sargazo, que es el mismo sargazo que nos llega a nosotros, es el que le termina llegando a ellos allá en las costas de la Riviera Maya. Gracias. El doctor César Lodeiro también te saluda y pregunta que a qué factores atribuyes que el cultivo de macroalgas, en la experiencia que ustedes tuvieron en el Golfo de Cariaco, no haya sido exitosa, no haya sido factible. Bueno, probamos, saludos César, probamos en la zona de Langoleta, en la zona de Tacarigua, pero no probamos, tuvimos problemas de herbivorismo. Entonces también nos faltó una comunidad porque esto es gente, ¿no? Todos estos proyectos no los puedes hacer si no tienes una gente que te acompañe, que se involucre, que se interese, ¿no? Pero podemos retomarlo en cualquier momento, inclusive no sé si por ahí está escuchando el compañero Fernando Blanco, que él es muy activo en estos grupos. Conversando con Fernando, que él me comentó que en la zona de Manicuare, en la costa sur de la península de Araya, en el Golfo de Cariaco, había un proyecto camaronero. Y hacia la zona donde él estaba, cerca de Manicuare, entre Manicuare y Punta Arenas, hicimos unas pruebas, pero las descontinuamos. Si consiguiéramos comunidades que quisieran trabajar con nosotros, yo creo que sería un resultado, sí, porque crecen el tema de la continuidad. Pero sí tuvimos, César, sí tuvimos herbivorismo con loro en esa parte de ahí de la Angoleta. Y bueno, y no digamos, o sea, cuando tiene un herbivorismo, sobre todo de juveniles, es complicado porque estás en el mar, pues una gente se pone a poner mallas y redes y eso. Al final, aprendí que lo mejor que puede hacer es probar otro lugar que no tenga ese problema. El mar es suficientemente grande, pues. Como tú dices, Raúl, el mar es suficientemente grande, pero pareciera que tuviéramos también aquí en Venezuela un potencial adicional. Hoy en día, por las diferentes situaciones por las que estamos atravesando, llámese pandemia o situación país, tenemos muchas hectáreas de camarones que no están en producción. ¿Pudieran ser estas hectáreas completamente útiles para la producción de macroalgas? ¿Qué piensas? Sí, definitivamente. Esa conversación la he tenido con varios empresarios camaroneros que me han manifestado ese interés, pero lo primero que les comento es que como tenemos dos zonas bien definidas, bueno, tres, eran tres, ahora quedaron dos, la cuenca del lago de Maracaibo y la costa oriental de Falcón. Las especies que tenemos en Venezuela pudiesen, y hay que probarlo, porque podemos pasar días elucidándolo y sacando números y cuentas, pero al final la manera de saberlo es haciendo la prueba, que es llevando unas cuerdas y poniéndolas dentro de una
piscina o dentro de un reservorio y ver si crecen. Pero, como mencioné en las láminas que vieron en las camaroneras, tenemos que tener unas condiciones de una salinidad que no baje de 25 y que no suba de 37 y una temperatura. Con esos dos parámetros podemos comenzar y que no haya tantos sólidos en suspensión, porque yo hice unas pruebas en una camaronera en Cartagena y si bien que tenía esos parámetros, pero tenía mucho sedimento y eso, ninguna alga de las que probé me funcionó. Y temperaturas que no suba más de 32, o sea, que no me hierva el agua. Pero si tienes buena brisa y si haces recambio, yo pienso que vas a tener esas condiciones. Para el lago, son condiciones mucho más de una salinidad casi que de agua dulce. Hay especies de gracilarias que sí llegan a esa salinidad, pero no las tenemos en Venezuela. Pero yo creo que valdría la pena hacer esa evaluación, porque muchas de las, yo mencioné Indonesia, estamos hablando de unas 30.000 toneladas aproximadamente que se producen en Indonesia de gracilaria, que es el principal, junto con Chile, los principales productores de gracilaria para agar en el mundo, las hacen en lagunas costeras que hacen policultivo o incluso lagunas que por una u otra razón han sido abandonadas por enfermedades del camarón. Entonces, puede ser en los dos. O sea, si no tienes camarones y bombeas y tienes cómo bombear o tienes como que le entre agua a esa laguna, y yo creo que vas a tener suficientes nutrientes en el mar porque si no le das nutrientes, obviamente el alga se muere de hambre, pero vas a tener los nutrientes que traiga el agua de afuera y ella va a crecer. Estas algas van a crecer. Para el lago de Maracaibo tienes los nutrientes, pero creo que vas a tener un problema con la salinidad. Pero es cuestión de que probemos. Bueno, Raúl, creo ya no tenemos más preguntas. Creo pues que, uy, en verdad oyéndote, que Venezuela cuenta que tiene un gran potencial para desarrollar este tipo de cultivo. Esperemos que tus ideas y tus palabras se conviertan en hechos. Desde aquí de la Sociedad Venezolana de Acuacultura, en verdad muy agradecidos contigo, con el tiempo que nos has dispensado, con esta maravillosa presentación y esperamos que, bueno, que tú ya estés por aquí, que estés de regreso en nuestro país y junto con nosotros podamos darle un nuevo impulso, vamos a decirlo así, a esta actividad, porque como tú mismo comentaste, pues hace ya muchos años fue una actividad, vamos a llamarla muy próspera, fue una actividad que incluyó muchas comunidades de pescadores, muchas comunidades costeras, pues y creo que pudiera ser de gran potencial para el país. En nombre de Prilapsa y Mega Supply, nuestros patrocinantes, también te queremos agradecer pues tu tiempo y a todos nuestros oyentes. La Sociedad Venezolana de Acuacultura queda para ustedes. Los invitamos a asociarse con la asociación o con la participación en nuestra sociedad. Pueden acceder a ciertos beneficios de la World Aquaculture Society. Y pues además está decirle que nuestro boletín mensual y nuestra revista trimestral también quedan a sus órdenes para cualquier publicación, para cualquier trabajo informativo que sea del agrado de ustedes publicar. Agradeciéndolo una vez más, Raúl, un gran abrazo, gracias por tu tiempo y gracias a todos nuestros oyentes por participar. Muchísimas gracias, de verdad.